Ya tenemos nuestra siguiente entrevista, ya tenemos aquí a la consejera de la Comisión de Derechos Humanos y tenemos a Tania Espinosa y nos va a hablar ella sobre el tratamiento de la basura que tenemos aquí en la ciudad. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Claudia Hernández. Hola, Claudia, muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues, consejera, platícanos, a ver, tienes tú algunas observaciones sobre el tratamiento de la basura aquí en la ciudad, ¿verdad? Así es, fíjate que recientemente, hace un mes aproximadamente, se emitió una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México referente a las omisiones en el servicio público de limpieza de la ciudad y también respecto a las omisiones en las condiciones de trabajo digno para las personas que limpian la ciudad. Claro que sí, porque son la base de este sistema, ¿no? Sin las personas que todos los días se arriesgan, sin las personas que todavía salen a la calle a conservar las calles limpias, las inundaciones estarían al triple, si no es que más. Sí, claro. Tienen toda la razón. De hecho, tiene todo que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que estas personas no tengan condiciones dignas de trabajo y que muchos de ellos, más de 10,000, ni siquiera tengan un contrato ni ningún tipo de prestación ni seguridad social. Wow. Pues tiene que ver con la eficiencia del servicio, ¿no? Uh-huh. Es como si fuera una compañía privada, depende cómo tengas a tus trabajadores, van a ser los resultados de tu compañía. Claro. Es exactamente lo mismo. La diferencia aquí es que pues no es iniciativa privada y que más bien es un servicio público. El gobierno debería de tener a todos sus trabajadores en condiciones mínimas de dignidad de trabajo, sobre todo porque es quien, además de estar obligado a prestar el servicio público de limpieza y mantener limpia la ciudad, también está obligado a garantizar derechos humanos, y uno de esos derechos es el derecho al trabajo. Y respecto a las inundaciones particularmente, es muy importante decir que esta recomendación en alguna de sus páginas, tiene 101 páginas, y en alguna de ellas dice textualmente que hay un plan metropolitano de gestión de residuos. Uh-huh. Es decir, debe haber un trabajo de coordinación que debe de iniciar la Secretaría de Obras y Servicios, particularmente la Dirección General de Servicios Urbanos, para coordinarse con los estados que están alrededor de la Ciudad de México. Uh-huh. Y cuando le preguntan que si conoce este plan metropolitano, dice que lo desconoce y por lo tanto no ha empezado esta coordinación. Y esto va directamente vinculado, no sé si se acuerdan, cuando fueron las últimas inundaciones de Santa Fe y de Huixquilucan, justamente una de las razones era todos los residuos que estaban en las coladeras mal gestionados, ¿no? Claro. Comisionada, ya comentabas tú, esto parece ser que es parte o falta de desconocimiento, de voluntad, porque yo coincido contigo, creo que efectivamente los trabajadores de limpia deben de contar con todas las condiciones de trabajo mínimas que establece la ley, pero además porque es una obligación, por supuesto, del gobierno de la ciudad, también porque el trabajo que se requiere es de alto riesgo, porque están expuestos a un sinfín de problemáticas, ¿no? De contraer una infección, en fin, es muy delicado el trabajo que hacen estos trabajadores, ¿no? Sí, tal como tú lo acabas de señalar, es un trabajo de alto riesgo porque están todo el tiempo en contacto con los residuos. Me gustaría decir que el número de recomendación de la que estamos hablando es la 7/2016, que está disponible en Internet por si cualquier persona, en la página de la comisión, por si cualquier persona quisiera consultarla. Uh-huh. Y bueno, decirles que precisamente a lo que se refiere la recomendación es a la violación de 3 derechos. Uno es a un medio ambiente sano y otro es el derecho a la calidad de vida, esto para todas las personas que transitan y habitan en la Ciudad de México, y además el tercer derecho es a las condiciones de trabajo digno para las personas que limpian la ciudad. Esta recomendación es muy importante, que es el primer documento emitido por una autoridad o por una institución pública que hace una evaluación del servicio público de limpieza. Uh-huh. Y dice que hay deficiencias en diversos sentidos. Por un lado, la infraestructura no tiene el mantenimiento adecuado, en vez de limpiar, digamos que contamina más. El parque vehicular es muy viejo, los vehículos contaminan mucho, pero además hay otra, con infraestructura me refiero, por ejemplo, a los campamentos, que son las bodegas y los campamentos, que es donde los trabajadores de limpia pasan una parte importante de su tiempo, que las cataloga como instituciones riesgosas porque no cumplen con los requisitos mínimos de protección civil, por ejemplo. No tienen agua en los sanitarios ni en las regaderas. No puede ser. Y son lugares muy sucios, ¿no? Entonces desde ahí se ve
la atención que se le da al servicio público y por supuesto a los trabajadores. Pero después, si pasamos a otros lugares como son las estaciones de transferencia, que hay 12 en la Ciudad de México, lo que nos dice la recomendación es que de su investigación se desprende que ninguna de esas plantas de esas estaciones de transferencia tiene aspersores y extractores que sirvan. Esto es un mecanismo que sirve para justamente atrapar las partículas que se desprenden al ambiente por la manipulación de los residuos. Entonces, como no sirven en ninguna de esos lugares, pues los trabajadores se ven afectados en sus vías respiratorias por todas las partículas que se desprenden, además de que se desprenden también olores terribles y afectan la calidad de vida de las personas que viven alrededor de estos lugares, ¿no? Claro, como hemos visto en algunas otras circunstancias, las personas que viven cerca de un tiradero a cielo abierto se ven sujetas a enfermedades terribles tanto de las vías respiratorias como de la piel. Entonces, un trabajador de recolecta de basura, pues, mucho más, ¿no? Así es, y particularmente, o sea, déjenme explicar un poco, porque cuando me refiero a que no tienen condiciones decentes de trabajo, particularmente hay más de 10,000 trabajadores que son conocidos como trabajadores voluntarios que participan en la recolección de residuos. Los vemos trepados arriba de los camiones de recolección, de los camiones de basura. Es muy común ver a muchas personas arriba de ellos. Casi todos ellos son voluntarios y trabajan junto, en la infraestructura del gobierno, que es el camión, y junto con el chofer, que normalmente es trabajador de base, pero estos demás voluntarios, o sea, participan dentro del servicio público, pero no son reconocidos como trabajadores. Y otros trabajadores que están en las mismas condiciones son los que vemos empujando sus carritos, sus tambos, vestidos de naranja, y mucha gente dice, pero ¿cómo van a ser voluntarios? Traen un uniforme. Bueno, pues ellos tienen que comprar su uniforme, que cuesta aproximadamente 160 pesos. Sí, y además de esto, pues ellos viven tanto de las propinas como de los materiales reciclables que pueden comercializar, ¿no? Y tienen que pagar al camión de la basura para que los deje voltear ahí los residuos que recolectaron. Imagínese. Y se quedan pues con una cantidad mínima. Es muy común escuchar que la gente diga que de la basura sale mucho dinero, ¿no? Justo eso te iba a comentar, comisionada, porque eso se dice, ¿no? Que la basura es un gran negocio en esta ciudad. Así es. En efecto, hay una cadena de reciclaje, ¿no? Hay una industria de reciclaje que la cadena precisamente la comienzan los recicladores informales, porque son quienes recuperan estos materiales reciclables y los reinsertan a esta industria. Y entonces, sí hay un dinero, pero hay un dinero cuando los volúmenes son tremendos, es cuando te podría decir que es un negocio que tal vez puede dejar bastante dinero. Aquí el problema es que la falta de transparencia y de rendición de cuentas en el servicio hace que no sepamos cuáles son esas cabezas que se están quedando con ese dinero, ¿no? O sea, si hay negocio, pues está en personas que son contadas. Claro, pero el objetivo no es que sea para todos, ¿no? Como cualquier empresa formal. Así es. Bueno, para empezar, que se regularice la situación de los trabajadores, ¿no? O sea, el gobierno debería de dar condiciones mínimas de salario y de seguridad social y de condiciones equitativas de trabajo sin discriminar a las personas voluntarias que trabajan ahí, porque en realidad la recomendación explica que están haciendo un trabajo que le corresponde al gobierno y que el gobierno se está aprovechando de la mano de obra gratuita para ahorrarse costos de operación. Comisionada, ¿nos permites? Vamos a un corte comercial, no te vayas de la línea. Bueno, yo creo que la última pregunta, porque aquí el tiempo ya anda atrás de nosotros. Consejera, quería preguntarle, ¿estas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos van dirigidas solamente a los que encabezan el gobierno de la Ciudad de México o a los que encabezan el sistema de limpia? ¿A quién van dirigidas las recomendaciones, sobre todo en particular en este caso, consejera? Ok, las comisiones en este caso es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sí. Emite recomendaciones que tienen como autoridades responsables a las autoridades de la Ciudad de México. Esta particularmente está dirigida a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Obras y Servicios como autoridades responsables, así como a las 16 delegaciones. Y como autoridades colaboradoras tenemos a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de Finanzas. Ok, es una recomendación que se dirige a todas estas instancias gubernamentales. Así es, y muy importante decir que más bien 2 puntos súper importantes son, uno, que la Secretaría del Medio Ambiente no ha actualizado el programa de gestión integral de residuos sólidos, que lo tuvo que haber hecho desde el año pasado. Entonces uno de los puntos recomendatorios es precisamente este, y en este se debe de visibilizar la mano de obra de esos trabajadores informales
porque en el proyecto que se presentó a la comisión no venían incluidos como si no existieran, pero en realidad son más de 10,000 que le están haciendo la chamba al gobierno. Por supuesto. Y por otro lado, todas las delegaciones deben de tener programas delegacionales de limpia y ninguna de ellos lo tiene tampoco. Ok, que bueno, se supone que están como en planes, pero el problema siempre es que ya está el plan, pero no está el cuándo, ¿no? El cuándo entra en función. Bueno, en este caso ni siquiera tienen los planes, ¿no? La ley dice que deben de tener todas las delegaciones planes delegacionales de residuos y ninguna de ellos lo tiene. Claro que sí. Consejera, pues nos vamos. Por el momento ya terminamos con esta intervención, pero queremos invitarla para que, bueno, queremos ofrecerle el espacio para cualquier cosa que nos quiera hacer saber sobre la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Aquí la hagamos pública y pues cuenta con nosotros para cualquier cosa que quiera llevar a los oídos de nuestro radioescuchas. Les agradezco mucho y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ella es la consejera Tania Espinosa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y pues bueno, vamos a nuestra siguiente sección. Tenemos a nuestro colaborador especialista en temas legislativos.